Luis Sadgreen. Continuamos contándoles a todos ustedes, los oyentes de Mañanas Blue, de este aniversario fantástico que se extiende hasta octubre 15. Y este fin de semana yo ya les anticipo que van a tener unas cosas realmente sensacionales. Estoy en Macro, en la autopista norte con calle 193. Recuerden que están todas las medidas de bioseguridad, no necesitan pasaporte para hacer sus compras y pueden hacerlas por unidad o por cantidad. Y hoy puntualmente hay una super promoción, descuento del 25% en frutas y verdura. Es el aniversario Macro y Camilo Niño está aquí con nosotros porque tiene más para contarnos. Sí, como lo decían ustedes, queremos brindarle a todas las familias esa bioseguridad, que estén tranquilos a la hora de mercar. Queremos que cuando vengan tengan todas las medidas de bioseguridad para que ustedes y sus familias siempre se sientan seguras. También les queremos recordar el horario, como lo decían, estamos de lunes a sábado de 7 de la mañana a 9 de la noche y domingos y festivos de 8 a 8. Entonces tenemos súper horario para ustedes, para que se acerquen y hagan sus compras. También tenemos diferentes descuentos, por lo menos hoy tenemos costilla de res ternés, la libra la teníamos a 5,100 pesos y hoy tenemos a 4,050 pesos. Entonces tenemos muy buenos precios para que se acerquen y recuerden, 25 años y no requieren pasaporte. Eso me encanta y sobre todo que ustedes van a tener un espacio amplio, muy limpio y especialmente con muy buenos precios, como nos gusta, el ahorro. Y pueden hacer ese ahorro por unidad o por cantidad, porque aquí vemos la persona que viene a comprar sus cositas, que vive solo y que no va a llevar tantas cosas por unidad, entonces compra. Y también vemos a muchos tenderos que vienen a abastecer sus negocios y van a llevar por cantidad. Esa es la buena noticia. Todos están invitados sin pasaporte a Macro en este aniversario. Seguimos desde la autopista norte con calle 193. Una señal que se enlaza. Regiones conectadas a través de un dial. A partir de este momento, Óscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar, Valeria Santos, Gonzalo Lázari, Rodrigo Pombo y Camila Zuluaga analizan y debaten el tema del día. El tema del día. Colombia está al aire. Son las 12 del día, 15 minutos. Los saludamos a quienes se conectan con nosotros a esta hora después de las noticias del mediodía. Saludamos nuevamente a todas las ciudades del país. Y vamos a hablar ahora de nuestro tema del día, que es algo que nos importa a muchos y somos los que trabajamos en oficina, y por eso vamos a hablar del teletrabajo. ¿Qué va a pasar con el teletrabajo, la normatividad, cómo es? Pero antes, Jaime, quiero preguntarle, porque veía en Estados Unidos, en Google específicamente, que le dio una directriz a sus empleados que tienen que regresar a los Estados Unidos, así vayan a seguir trabajando en casa, porque mucha gente por la pandemia se vino, por ejemplo, si usted trabajaba en Google pero era colombiano, se vino para Colombia a trabajar desde aquí. Google le está diciendo a la gente, no señor, se devuelve para Estados Unidos, así siga trabajando desde la casa. ¿Por qué? Camila, usted sabe, en Google trabajan muchas personas que son de diferentes países del mundo. Es una compañía muy diversa, como todas las compañías de tecnología. Y usted lo mencionaba, varios de ellos se fueron a sus países a pasar la pandemia y les están diciendo, bueno, regresen antes de que finalice este año. ¿Por qué razón? La razón aparentemente que ha dado Google, no ha dado una razón, pero lo que han comentado personas cercanas a la compañía tiene que ver con un asunto de impuestos, es decir, dónde se localiza la residencia fiscal de estas personas. Y es un tema que están tratando de manejar todas las compañías que mandaron a su gente a hacer teleworking desde la casa, porque la gente se fue para otras ciudades y no se quedó necesariamente en la ciudad en donde está basada la compañía. Pero esto no quiere decir que estas personas no puedan seguir trabajando desde la casa, ya desde las ciudades en donde están asignados sus trabajos. Lo van a poder seguir haciendo y la directriz es que pueden hacerlo de manera libre hasta el próximo junio del año 2021. Pero por ahora, si están fuera de Estados Unidos, que regresen, porque corren el riesgo de que les toque pagar impuestos en Estados Unidos y también en el país a donde se fueron a pasar la cuarentena. En Colombia mucha gente se fue a trabajar en la casa por cuenta de la pandemia, por cuenta del coronavirus. Pero en nuestro país, desde el 2008, existe una ley que es la 1221 que reglamenta específicamente el teletrabajo y da unas pautas de cómo debe funcionar usted y qué debe hacer su empresa si usted está trabajando desde su casa. Sin embargo,
luego con la pandemia se expidieron unas circulares distintas que reglamentan lo que se está denominando trabajo en casa, que el trabajo en casa no es exactamente lo mismo que el teletrabajo, y por eso hoy queremos entender cómo estamos con ese tema, cuál es el futuro del teletrabajo, porque hay un proyecto de ley que se está presentando y está teniendo su curso en el Congreso de la República, y cuál es la diferencia entre el teletrabajo, el trabajo en casa, qué va a pasar, qué vamos a actualizar, etcétera, etcétera. Alfredo Rafael de Luque Zuleta es representante a la Cámara por el partido de la U y presentó precisamente un proyecto de ley sobre el teletrabajo. Representante de Luque, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue. Bienvenido. ¿Representante? Yo lo oigo respirar y lo veo aquí en la pantalla. Representante, ¿usted me escucha? Vamos a ver si podemos retomar la comunicación con el representante, a ver qué pasa, porque lo veíamos aquí en la imagen. Pero yo le pregunto, Ana Cristina, ¿usted sabía la diferencia entre trabajo en casa y teletrabajo? No, la verdad no, Camila, no tenía claras esas diferencias, pero ya pues hay como una serie de, como muchas personas estaban haciendo esa misma pregunta, pues ya hay una serie de diferencias claras entre cuál es la diferencia entre uno y otro. Y por ejemplo, pues el trabajo en casa no se contempla la posibilidad de un desistimiento. Es decir, cuando uno habla de teletrabajo, pues se supone que el trabajador puede decir no lo quiero hacer, mientras que el trabajo en casa, sí, el trabajador tiene que decir acepto quedarme en la casa. Tiene diferencias en el contrato, en quién paga, por ejemplo, el acceso a Internet, toda esta serie de insumos que uno necesita para trabajar. Entonces es básicamente con el material de trabajo y con la posición del trabajador, con ese pacto empleador-empleado, en donde radican esas diferencias fundamentales, Camila. Creo que ya arreglamos el sonido con el representante de Luque. Representante, ¿me escucha? La escucho perfectamente, Camila. Buenas tardes. Bienvenido, mil gracias por atendernos, representante. Explíquenos, Ana Cristina nos estaba dando una serie de luces, pero ¿por qué razón cuando el gobierno emitió este decreto se habla de trabajo en casa y no teletrabajo? ¿Cuál es la diferencia cuando a uno como empleado le dicen, usted no está en teletrabajo, usted está en trabajo en casa? Camila, la verdad, todos serían trabajo remoto. Nosotros iniciamos un proyecto de ley desde el año pasado, más o menos en julio, en agosto, en el mes de agosto exactamente lo presentamos, y hablamos del tema de que sería un trabajo virtual como un proyecto de ley. Luego en el trámite del proyecto de ley lo modificamos a que sea trabajo remoto con el fin de que abarcáramos todas esas circunstancias. Yo creo que existen por decirlo así, unas confusiones en cuanto al nombre, pero al final del camino son trabajos remotos que no se están realizando en el sitio de trabajo donde normalmente se ha debido llevar a cabo esa actividad, y obviamente es un trabajo que se realiza de esa manera debido a que existen hoy las facilidades gracias a las tecnologías de la información y comunicación de que se puedan hacer en otro lugar. Pero trabajo en casa, trabajo virtual, trabajo teletrabajo, trabajo remoto, pues al final del camino yo pienso que lo que quieren decir es lo mismo. Pero, representante de Luque, existe una ley desde el 2008 que reglamenta el teletrabajo, que es la ley 1221, que es de hecho bajo la cual se rigen las aseguradoras, las ARL, etcétera, etcétera, que dice, entre otras cosas, que a usted su empresa le tiene que adecuar el puesto de trabajo, la silla, el computador, el Internet. Ya existe esa ley frente al teletrabajo, que eso no está pasando con el trabajo en casa. Por eso sí son dos cosas distintas, así haya un hueco jurídico en medio. De acuerdo. Pero el proyecto de ley que usted está tramitando para el teletrabajo, ¿en qué se diferencia de este que ya existe? Lo que nosotros queremos con este proyecto de ley de trabajo remoto es precisamente que existe una nueva modalidad de contratación, una nueva modalidad de contrato laboral formal en nuestro país, en donde desde el inicio, incluso desde la etapa previa a la firma del contrato laboral, no exista ni siquiera contacto físico entre las personas que intervienen en él, es decir, entre el empleador y el patrono. Los exámenes médicos previos a la entrada, la firma del contrato, etcétera, etcétera, incluso el establecimiento ya del puesto de trabajo, todo se haga de manera remota. En el contrato, digamos, en el teletrabajo, se busca diferenciar, por ejemplo, 3 circunstancias diferentes de personas que existen o de personas como pueden ellos llevar a cabo la actividad, que son los autónomos, los móviles, los suplementarios. Nosotros queremos que el trabajo remoto sea absolutamente remoto, en donde de verdad existe una diferencia específica no existe una diferencia específica, digámoslo así,
entre unas características o unas clasificaciones de trabajadores, sino que todo se haga de forma remota y cada trabajador o cada persona pueda acceder a prestar sus servicios desde Colombia a cualquier parte del mundo. Nuestro proyecto no fue concebido por la pandemia o por la necesidad de establecer una posibilidad de que las personas trabajaran en su casa por encontrarse en un estado de emergencia. Nuestro proyecto fue concebido con el fin de que nosotros pudiéramos, los colombianos, ampliar nuestro espectro y pudiéramos ofrecer nuestros servicios en otras latitudes y vinieran empresas extranjeras o personas incluso que no están establecidas en el domicilio de Colombia a contratar personal colombiano, dándole la posibilidad no solamente a que la fuerza laboral hoy existente pudiera prestar sus servicios, sino las personas, por ejemplo, que por su tiempo no lo pueden hacer porque tienen al cuidado personas mayores o porque tienen al cuidado niños o porque son mamás de casa o porque estudian, personas que solamente pueden utilizar parte de su tiempo para esas actividades pudieran de esa manera entrar al mercado laboral colombiano y de una u otra forma también exportar sus servicios. En estos momentos en el mundo entero, en los países desarrollados, su balanza de pago ha venido creciendo mucho la posibilidad de que puedan exportar sus servicios y esa prestación de servicios adicionales está generando unos ingresos muy importantes para las personas pues que prestan su servicio y queremos que también lo hagan así para los colombianos. Nuestra diferencia fundamental. Representante, sí, adelante. Nuestra diferencia fundamental es que este es un contrato que está establecido, es un contrato formal laboral, porque estas relaciones sencillamente en muchos casos son escondidas a través de los contratos de prestación de servicios, porque no hay una adecuación formal del tiempo, porque no existe la posibilidad, por ejemplo, de que puedan establecerse los aportes a la seguridad social que son necesarios dentro de este contrato y de esta manera entonces sencillamente las personas o las empresas lo que hacen es disfrazar esta modalidad de contrato a través del contrato de prestación de servicios, lo cual consideramos nosotros va en contravía de los derechos laborales de las personas y queremos nosotros en este contrato darle una flexibilidad laboral que no esté en favor de la empresa sino de tiempo, que esté en favor del empleado con el fin de que éste pueda adecuar la forma como mejor puede llevar a cabo esas actividades que son contratadas. Representante, pero entonces hablemos de algo muy importante del contrato, porque de lo que me explicaron a mí sobre las diferencias entre trabajo en casa y teletrabajo es que en el trabajo en casa, pues el empleado no tiene el chance de desistir, es decir, trabaja en casa y trabaja en casa, mientras que en el teletrabajo sí hay un acuerdo entre los dos en que el empleado puede trabajar en la oficina o en la casa y lo puede hacer cuando quiera. Pero entonces aquí hay algo muy importante y es ¿quién paga lo que uno necesita? Pues además de la salud ocupacional, que uno necesita una silla cómoda, una serie, digamos, en el caso de nosotros, micrófonos, internet, ¿quién paga esas cosas que se necesitan o esos insumos para trabajar desde la casa en uno y otro modelo? ¿O se unificaría en un solo modelo definitivamente? Ojalá pudiéramos unificarlo en uno solo porque de verdad, como lo decía al principio, el concepto es el mismo, el trabajo remoto. Y nosotros lo que queremos aquí es que el trabajador cuente con todas las garantías a través de un contrato formal laboral en donde el empleador sea responsable incluso por los elementos que son necesarios para adecuar el sitio de trabajo que se necesita para hacerlo de manera efectiva desde la casa. En el proyecto de ley, en la plenaria, incluso hicimos de la Cámara de Representantes unas modificaciones muy importantes gracias al aporte de muchos de los representantes que apoyaron el proyecto, en donde precisamente quedó claro que esa obligación de dotar el sitio de trabajo del empleado en la casa estaría a cargo también del empleador. Incluso vamos un poco más allá porque le damos la posibilidad de que pueda existir un subsidio de conectividad también para que las personas puedan acceder a un mejor internet, por ejemplo, si la banda ancha que amerita el trabajo así lo necesita, con el fin de que pueda eso también ser una subrogación que deba hacerse a cargo del empleador. Permítame, señor De Luque, porque a mí, Valeria, algunos empresarios me dijeron, consultando para hablar precisamente de este tema, que con la reglamentación como está, con la ley del 2008, si esto de la pandemia sigue y toca tener a la gente trabajando en la casa y ya se acaba y se expira pues el decreto ley del trabajo en casa, porque es distinto, le sale mucho más costoso tener a la gente en la casa haciendo teletrabajo porque, por cuenta de las adecuaciones que se tienen que hacer que teniéndola trabajando en la oficina. ¿Qué dice la encuesta de la ANDI, por ejemplo, sobre esos temas? Pues mire, Camila, lo primero es que el Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario estimó que en Colombia, antes de la pandemia, había 122.000 teletrabajadores y con el confinamiento esto subió a 3 millones de personas en empleo en casa, Camila. A raíz de estos números, la ANDI sacó una encuesta
de un muestreo que dijo que el 86.7% de los entrevistados para julio estaban trabajando en sus hogares. 8.670 personas de 277 empresas mostró una situación bastante compleja. El 57% de estas personas aseguraron que sus jornadas laborales se habían incrementado y estaban trabajando mucho más de 8 horas diarias. El 51.8% de estas personas que participaron en la encuesta aseguran que estuvieron más de 8 horas en medios digitales y que, digamos, muchos de ellos se enfrentaron a algún tipo de problema para la implementación de su trabajo. ¿Por qué? Porque el 45% de estas personas dijeron que tenían mala conexión a Internet o que en sus viviendas no podían desarrollar su trabajo apropiadamente, Camila. También el 92.4% de las personas encuestadas confirmaron que estaban teniendo que llevar a cabo labores domésticas mientras trabajaban. Entonces, todo esto lo que muestra este muestreo de la ANDI básicamente es que las personas, muchas de ellas y la mayoría del país, pues no está preparada para llevar a cabo un teletrabajo o un empleo en casa en condiciones óptimas y por eso, digamos, las empresas tendrían que entrar a suplir estas necesidades para que las personas en sus casas puedan hacer un trabajo productivo y digno. Pero Valeria, hay algo que usted menciona ahí de esa encuesta de la ANDI y es como la gente, incluso trabajando en la casa, está trabajando mucho más de lo que trabajaba cuando estaba en la oficina. Y eso me da pie para saludar a Rodrigo Rojas, que es representante por el Partido Liberal, porque el representante Rojas tiene otro proyecto que tiene que ver con el tema del trabajo en la casa, pero no es exactamente lo mismo y es el proyecto de la desconexión. Representante Rojas, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por atendernos. Hola Camila, ¿cómo estás? Sí, precisamente radicamos, ya fue aprobado en primer debate el proyecto de desconexión laboral que lo que busca es dar garantía a esos límites entre el horario laboral y los espacios de desarrollo personal y familiar y por supuesto de descanso, que como bien lo mencionaba Valeria, de acuerdo con la encuesta de la ANDI, cerca del 57% de los trabajadores en Colombia ha reportado que hoy está trabajando mucho más que la jornada laboral vigente en nuestro país. Pero y entonces, ¿esto no se podrían juntar estos dos proyectos de ley? Pregunto desde toda mi ignorancia para que dentro del teletrabajo, desde esta reglamentación, también esté la desconexión y que el hecho de que usted trabaje en la casa no significa que tiene que estar 24/7 respondiéndole a su empleador. Camila, si bueno, me permite un segundo, yo puedo decirle algo al representante Rodrigo. A ver, representante. Además estuvo muy activo dentro de nuestro proyecto de trabajo remoto en la Cámara de Representantes y también pues con él discutimos varias de las propuestas. Efectivamente, lo primero que tengo que decir sobre la encuesta de la ANDI es que hay una diferencia entre lo que proponemos en el contrato de trabajo remoto con lo que está sucediendo hoy en día por parte de como consecuencia de la pandemia. Como les decía al principio, nuestro proyecto no fue concebido para actuar dentro de una pandemia, obviamente se vuelve más relevante dentro de ella, sino para que trabajadores que no pueden acceder a un contrato formal puedan hacerlo a través de esta modalidad, en la medida en que, por ejemplo, cuidan niños, tienen la posibilidad de estudiar además, etcétera, etcétera, y puedan adecuar su trabajo. Y dentro, para ya señalar un poco más sobre la pregunta, dentro del proyecto que ya aprobó la Cámara de Representantes de Trabajo Remoto, hicimos dos cosas muy importantes. La primera, un artículo que habla de la hiperconexión, es decir, las personas porque definitivamente cuando las personas han estado en la casa nos hemos dado cuenta que se conectan de manera indiscriminada, por decirlo así, al Internet y trabajan más de las horas establecidas. Ahí estamos precisamente estableciendo en un artículo que ello debe tener límites y que debe ser establecido claramente entre empleador y empleado. Y adicionalmente a eso tenemos un artículo final muy importante en donde precisamente deben compaginarse los trabajos que se hacen en casa o las labores en casa, por ejemplo, de cuidado de personas que se tengan a cargo o cuidado de niños, etcétera, etcétera, con los horarios laborales de manera tal que las personas que acceden a este tipo de contrato laboral tienen la posibilidad de adecuar su horario de trabajo de manera tal que no puedan interferir las actividades que tienen que realizar en la casa de ese tipo con el trabajo que deben realizar en favor de un empleado. Ahora sí, representante Rojas, usted que es el del proyecto de la desconexión, ese proyecto que era la pregunta, ¿no se puede unir al del teletrabajo o son dos cosas completamente distintas? No, precisamente el representante de Luque lo que quiere crear es una nueva modalidad de trabajo y es el trabajo remoto. Frente a la pregunta que le hacías al representante de Luque inicial, frente a las diferencias entre teletrabajo y trabajo en casa, es precisamente que el trabajo en casa, que por las circunstancias de la pandemia el gobierno nacional creó esta modalidad a través de un decreto, es que no cubre todas las garantías laborales que sí tiene el teletrabajo y otras modalidades de trabajo. Lo que hablamos de desconexión laboral
precisamente no solo aplica al trabajo remoto, el trabajo virtual, teletrabajo o trabajo en casa, aplicaría para todas las modalidades de trabajo, incluso la modalidad presencial, Camila, porque hoy previo a la pandemia, muchos trabajadores venían denunciando que a pesar de salir de su oficina y terminar su jornada laboral, eran contactados a través de medios digitales por sus empleadores para realizar labores de trabajo en horario ya no laboral, impidiendo que pudieran disfrutar o gozar efectivamente de su tiempo de descanso, que tiene un refuerzo constitucional. Pero representante Rojas, ahí déjeme preguntarle porque usted da en el punto. Usted dice, el gobierno se inventó una nueva modalidad de trabajo que es trabajo en casa, que es distinto al teletrabajo, porque la ley 1221 del 2008 no reglamenta el trabajo en casa, que es lo que los 3 millones de colombianos por cuenta de la pandemia, como dice la encuesta de la ANDI que nos traía Valeria, están hoy trabajando desde la casa. Esa nueva modalidad de trabajo que se inventó el gobierno por la coyuntura de la pandemia, que es trabajar en la casa, esa modalidad de trabajo, ¿hasta cuándo va a estar vigente? Pues entendemos, Camila, que mientras dure esta emergencia económica y sanitaria, pero lo que nos preocupó hoy en un debate de control político al cual citamos al señor ministro de Trabajo es que no podía ser la ley general y permanecer en el tiempo esta nueva modalidad que creó a través, además, de una circular, y es el trabajo en casa, porque de esta manera no se le estaría brindando ninguna garantía laboral en términos de cumplimiento de su jornada laboral, pero también en términos de los costos que debe cumplir el empleador en cuanto a servicios públicos, internet, software y adecuación del lugar de trabajo. Entonces, en ese sentido, nosotros le exigimos en ese momento al ministro de Trabajo que fueran claros y que esta modalidad no permaneciera en el tiempo. Esto también recoge lo que hablaba el representante de Luque, y es crear una sola modalidad de trabajo remoto que agrupe todas estas nuevas modalidades. Sin embargo, hay que aclarar, reitero, que desafortunadamente muchas de estas modalidades, y en específico esta modalidad que creó el gobierno, pues deja a un lado todas las garantías laborales, que sí concibe la ley 1221 del 2008 que creaba el teletrabajo, y que está teniendo en cuenta, por supuesto, la nueva modalidad que está creando el representante de Luque a través del proyecto de ley de trabajo remoto. Yo pienso incluso, Camila, si me permites un segundo, en que el nuevo proyecto de ley que ha presentado el Gobierno Nacional, que es el 429 del 2020, que entra por Cámara, es un proyecto que perfectamente podría confluir adicionando el que ya nosotros hemos avanzado y que está para tercer debate en plenaria del Senado, en Comisión Séptima del Senado de la República. Yo pensaría que yo he insistido muchísimo al Gobierno Nacional que por favor puedan ellos revisar de una mejor manera nuestro proyecto e incluso hacerle algunas modificaciones y presentar proposiciones sobre este proyecto que ya está en marcha y pudiéramos nosotros tener una legislación más acorde con lo que está pasando y no tuviéramos varios escenarios en donde tendrían que encuadrarse las empresas, lo cual de verdad no estaría acorde con las necesidades que ellas tienen, ni mucho menos de los empleados, y se prestaría para confusiones. Pensaría que ese podría ser un trabajo que se puede hacer para este tercer debate con el fin de que existiese claridad, no solamente para los empresarios, sino también para los colombianos que quieren acceder desde su casa a un trabajo digno, que sea un trabajo formal, que pueda tener todas las garantías que están establecidas en el Código Sustantivo del Trabajo. Sí, sin duda, Camila, yo creo que la jornada diaria laboral es lo que más inquieta a los trabajadores hoy en Colombia a propósito de este tema. Por eso le quiero preguntar, de acuerdo a lo que hemos hablado acá, a usted primero, representante de Luque, su proyecto, ¿qué contempla en cuanto al pago de horas extras y jornada dominical que algunas empresas en el país aún le reconocen a sus trabajadores? Cuando hablamos obviamente, de trabajo remoto. Todo debe reconocerse. Nuestro proyecto no está derogando, por decirlo así, ninguna de las garantías ni derechos que tienen los trabajadores y que se han venido ganando durante años. Es decir, aquellas circunstancias en las cuales el trabajador tenga que trabajar horas extras o domingos o festivos o cualquier tipo de situación similar van a tener que ser cancelados por la empresa de la forma en como lo establece el Código Sustantivo del Trabajo. Nosotros lo que queremos aquí en este proyecto es hacer una innovación en favor del empleador, es decir, el trabajador pueda diseñar en el marco
de las circunstancias que están establecidas en el Código de Trabajo en cuanto a horario laboral, pueda él establecer el horario que más pueda ceñirse a sus necesidades de acuerdo a las obligaciones que tiene que hacer en casa. Y ese horario en donde va a primar no tanto las horas diarias, sino la acumulación de horas que tenga, por ejemplo, a la semana, va a hacer que el trabajador pueda dedicarle, por ejemplo, 2 horas al día hoy a la labor que tiene que realizar, pero mañana puede hacer 4, pero pasado puede hacer 5, pero al final del camino el horario de trabajo no puede ser inferior al establecido en la legislación laboral vigente. Y si se pasa de las horas establecidas, pues obviamente eso constituirá unas horas adicionales que deben ser canceladas por parte o pagadas por parte del empleador. Representante Luque, por lo que usted nos comenta, el proyecto parece bastante benéfico para los trabajadores, pero del lado de las compañías, de las empresas, para que el proyecto pues tenga éxito en el Congreso, ¿en qué los beneficia adicionalmente a las condiciones que ya hoy existen? Pues lo que, como les planteaba hace un rato, nuestro proyecto está establecido desde el principio para que sean las empresas quienes quieren acceder a esa modalidad, que puedan contactar a los empleados para que establezcan una forma de contrato remoto y de esa manera desde el principio su relación laboral sea basada en ese sentido. Nosotros lo que queremos, entre otras cosas, no solamente es que las empresas colombianas accedan a esta dinámica, sino también empresas extranjeras vengan a buscar a colombianos y trabajen de forma remota con ellas y puedan acceder incluso a salarios en dólares, y eso de verdad ayudaría muchísimo a mejorar nuestra condición hoy de empleo en el país, y además de eso pues a mejorar lo que recibimos de exportación de servicios al exterior. Y en esa medida pues los empleados, las empresas pues pueden ganar, porque sencillamente son empresas que pueden llegar al país y no necesitan establecerse, digamos, en una sede física como tal, sino que pueden acceder a este beneficio de contrato remoto. Adicionalmente a eso, pues es obviamente lo que gana mucho al ahorrarse pues el espacio físico, los servicios públicos, el transporte de los empleados, etcétera, 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 sin hablar pues de los beneficios pues que podría obtener una ciudad en términos de movilidad y en impacto ambiental que tiene esta medida. Es un tema, como vuelvo y les digo, de pronto para las empresas que hoy están establecidas y que tienen hoy una modalidad de trabajo presencial y que por esta excepción que estamos viviendo tuvieron que pasar ese trabajo en casa de que habla el gobierno, pues de pronto se torna un poco complicado. Pero para las empresas que piensan ya establecerse de esa manera a través del trabajo remoto, tendrían muchísimos beneficios en estos momentos. Representante, yo tengo una pregunta para los dos y la hace un oyente. Un oyente de Blue nos dice, por favor pregúntele a los dos representantes, ¿y el Congreso cuándo dejará de trabajar desde la casa y hasta cuándo van a cobrar viáticos, gastos de viaje y demás por 14 millones? Pues Ana Cristina, yo le cuento que yo soy en estos momentos el presidente de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes y somos la primera comisión que volvió a la normalidad. De hecho, para atender la entrevista me tocó salirme porque estamos sesionando de forma presencial en el Salón Boyacá del Congreso de la República desde el 8 de septiembre. Y lo estamos haciendo con las garantías que nos ha brindado por la Dirección Administrativa de la Cámara, y además lo hemos hecho en coordinación con la Secretaría de Salud y Gobierno del Distrito de Bogotá. Estamos trabajando, aprobando proyectos de ley de manera eficiente y obviamente pues cumpliendo todos los requisitos de bioseguridad que estamos haciendo. Somos la primera comisión del Congreso que lo ha hecho. Hemos hecho estas convocatorias obviamente basados también en una sentencia de la Corte Constitucional que nos dice que la presencialidad es la norma y la excepción es la virtualidad de las sesiones, y hemos estado pues muy juiciosos trabajando de esa manera. Representante Rojas, yo quiero hablar un poco de lo que estábamos hablando sobre el tema de desconexión laboral, volver un poco a este tema, porque a mí algo no me quedó claro. Es decir, dentro del proyecto de ley de ustedes, el articulado, básicamente lo que yo entiendo es que si yo estoy en mi casa y termino mi jornada laboral, a mí no me puede ni siquiera llamar mi jefe. Básicamente, es decir, la persona con la que yo estoy trabajando tendría que respetar los horarios de tal forma que esa relación también se vuelve demasiado formal. ¿No les parece a ustedes que eso está también enmarcando el contrato laboral, una rigidez que es exactamente lo que estamos tratando de combatir en este momento? Bueno, Valeria, precisamente lo que estamos creando en este proyecto de desconexión laboral es ese derecho como tal, que hoy no existe y que en otros países ha venido avanzando, teniendo en cuenta las afectaciones, reitero, en la salud mental, pero también en el aprovechamiento de su tiempo de descanso o desarrollo personal y familiar de los trabajadores. Lo que nosotros creamos es la opción de que el trabajador pueda decidir libremente si asume
una tarea fuera del horario laboral o no la asume. De no asumirla, tiene el derecho para no hacerlo, y de asumirla, pues debe el empleador reconocer ese trabajo suplementario bajo la normatividad ya vigente en el país, y es el pago de las horas extras a que tiene derecho. Sin embargo, es que hemos visto que todo lo que hemos avanzado en términos de virtualidad, en términos digitales, pues por supuesto el Código del Trabajo, que es una norma de hace más de 70 años, pues no lo tenía claro. Y por supuesto estos avances han aportado mucho para el desarrollo de las actividades, pero también han puesto en riesgo las garantías laborales que deben tener nuestros trabajadores en el país. Bueno, muchos comentarios de los oyentes a través de nuestras redes sociales. Por ejemplo, Claudio dice, a mí me dieron un computador, pero yo puse internet y me tocó comprar mi escritorio y mi silla. Fernando también comenta, desde el inicio de la pandemia muchos de nosotros hemos estado trabajando desde nuestros hogares y no se ha realizado ningún tipo de cambio contractual. Pero le hacen una pregunta, representante de Luque, se la hace el señor Fernando, y dice lo siguiente: todo lo que dice el representante de Luque suena bonito, pero en la práctica, si uno no cumple con la carga de trabajo en estos tiempos de pandemia, uno pierde su empleo. ¿De qué forma el trabajador podría tener seguridad de que esto no va a ocurrir? Todas las preguntas que hacen, Gonzalo, son pertinentes, porque de verdad que son preguntas o vacíos que estamos precisamente tratando de llenar a través de estos proyectos de ley. Y definitivamente el trabajador, al seguir, por ejemplo, en nuestro proyecto con todas las garantías que existen en la legislación laboral, pues sencillamente va a tener todas las protecciones que esto amerita ante el Ministerio del Trabajo, e incluso si es un trabajador sindicalizado, poder seguirse defendiendo y pues defendiendo sus intereses y sus derechos a través de estas organizaciones, las cuales seguirán vigentes y absolutamente defendiendo también los derechos que se necesitan allí de los trabajadores. Ahí nos toca acudir a lo que está establecido en el contrato, y si el trabajador siente que le están vulnerando sus derechos, puede hacer las denuncias ante las autoridades correspondientes. Precisamente eso que dicen es lo que tenemos nosotros que combatir y que dejar claro en la legislación, para que quede absolutamente tranquilo el trabajador desde su casa realizando sus actividades sin que se generen obligaciones adicionales. Ahí permítanme interrumpir, y es que precisamente al haber una sobrecarga laboral donde los trabajadores no pueden llegar a cumplir todas sus labores dentro de la jornada y son exigidos por sus empleadores fuera de la jornada laboral, la creación de este derecho precisamente le da ese blindaje al trabajador, de que el empleador no pueda tomar acciones en contra de este al hacer uso efectivo de su derecho. No podrá ni ser sancionado, ni un memorando, y mucho menos el despido, porque precisamente lo que estamos creando en nuestro proyecto es ese derecho a la desconexión y a tener un goce efectivo de su tiempo de descanso, que tiene un respaldo constitucional en el artículo 53 de nuestra Constitución, Gonzalo. Representante Rojas, ¿cómo funcionaría todo lo que tiene que ver con salud ocupacional y qué pasaría con los accidentes laborales cuando estamos hablando de este proyecto? Bueno, reitero, este proyecto de desconexión aplica para todas las modalidades, incluso para la presencial. Lo que nosotros haríamos referencia en todas las garantías laborales que deben tener es precisamente aplicar lo ya arreglado en la Ley 1221, y de ser aprobado el proyecto del doctor De Luque frente a esa nueva modalidad de trabajo, que se abarquen y se cumplan todas estas garantías laborales en lo que refiere a riesgos profesionales, a los espacios de trabajo, al pago de servicios públicos con los gastos adicionales que se están generando. Pero recordemos que el tema de desconexión aplicaría para todas y cada una de las modalidades de trabajo, incluso la presencial, cuando sale de la oficina el trabajador y tiene derecho al goce efectivo de su tiempo de descanso y desarrollo personal y familiar. Yo tengo una pregunta de una oyente para el representante Rojas, y representante Rojas, sobre el proyecto de desconexión, porque ¿qué pasa con esos trabajos que no cumplen horario? Hay trabajos, por ejemplo, que tienen que ver con entregas, entonces sobre todo estas empresas de tecnología, de Google, etcétera, etcétera, estas modernas, como diría mi mamá, pues no le piden a usted que cumpla un horario de trabajo, sino que simplemente tiene que entregar un proyecto y punto. Ese proyecto de desconexión, ¿qué contempla frente a esa modalidad laboral, de esa gente que no cumple hora de trabajo, sino simplemente que tiene que entregar lo que le piden? Ya verá si lo hace a las 9 de la noche, a las 12 del día o a la hora que quiera. Bueno, precisamente teniendo en cuenta que cada empresa tiene sus particularidades de acuerdo al sector al que pertenezca o a las actividades que se realicen, nosotros promovemos en el articulado del proyecto
que cada empresa debe desarrollar en común acuerdo con sus trabajadores una política de desconexión laboral, que independientemente de la manera en que cumpla su jornada o de que cumpla sus actividades, se garantice y se busquen espacios para garantizar ese tiempo de descanso y ese tiempo de desarrollo de las actividades personales y familiares de cada trabajador. Y esa política pues va a ser una construcción conjunta entre trabajadores y empleados para que de esta manera pueda realmente darse garantía a esos tiempos de desconexión y descanso. Ahora, de acuerdo a su proyecto, representante de Luque, cuando un empleador vincula a un trabajador a una empresa para que haga teletrabajo o trabajo remoto, pero luego lo requiere de manera presencial, ¿debe cambiarle el contrato o debe quedar eso especificado de qué forma en el contrato? Pues en el texto del proyecto estamos previendo la posibilidad de que el empleador pueda citar presencialmente al empleado para circunstancias establecidas precisamente dentro del contrato laboral, por ejemplo, cuando necesita en algún momento rendir descargos del trabajador dentro de algún proceso disciplinario que se le lleve dentro de la empresa, pero son circunstancias muy excepcionales que yo creo que quedarían también a disposición de las partes en el momento en que pacten las condiciones de prestación del servicio al que se refiere el contrato laboral. Jaime, hay un artículo que publicó The Atlantic precisamente sobre este tema del teletrabajo, porque si bien es cierto que el doctor de Luque nos dice, este proyecto de ley nosotros lo estructuramos el año pasado, no había llegado la pandemia, pero ahora con la pandemia pues se necesita mucho más. Y antes de que usted me diga, Jaime, doctor de Luque, ¿el hecho de que haya llegado la pandemia hizo que ustedes le metieran algún tipo de ajustes al proyecto? Sí, Camila, en la plenaria se le hicieron varios ajustes de acuerdo al momento en que estamos viviendo, pero el proyecto aún continúa teniendo su esencia principal de tener una modalidad de contrato nuevo, un contrato remoto que le brinde la posibilidad a los colombianos de trabajar desde su casa, incluso para otros países u otras empresas que se encuentren en otros países, pero obviamente sí se hicieron adecuaciones teniendo en cuenta la situación que estamos viviendo en el país. Y además lo que va a pasar con el trabajo en el mundo, si vamos a volver a las oficinas, no vamos a volver. Jaime, The Atlantic tiene un artículo bien profundo sobre el tema y a qué conclusión llegaron. Hay sociedades, por ejemplo, como Estados Unidos, que han ido un poco más, están más avanzadas en el tema del teletrabajo, pero se plantean en este artículo lo malo que puede ser o lo inconveniente que puede ser para los profesionales jóvenes. ¿Por qué razón? Porque dice, hay personas que ya han construido una sólida red social digamos, profesional, que les sirve para escalar en sus carreras, para conseguirse otro trabajo, pero los profesionales jóvenes no tienen esa posibilidad y arrancando con teleworking no van a tener las mismas opciones que han tenido otros profesionales que ya más tranquilamente se pueden ir a hacer teleworking porque tienen una red muchísimo más desarrollada. ¿Ustedes han pensado en realidad en cómo va a ir esto complementar? O sea, mejor dicho, quiero decir, cómo su proyecto al final tendría que complementarse con un resto de iniciativas para que los profesionales jóvenes no queden simplemente encerrados en sus casas con un computador y con cero conexiones sociales o cero conexiones de trabajo que son las que les sirven para escalar en su vida profesional? Jaime, sabe que usted tiene razón en algo y el artículo tiene razón en algo en que no solamente pienso yo que en el tema laboral los jóvenes se están encerrando en un círculo en donde para nosotros que somos de otra generación nos es difícil pensar o creer que puede funcionar el mundo, pero muchas de las personas que pueden acceder a este trabajo o a este trabajo remoto son principalmente jóvenes que ven que las tecnologías de la comunicación y información le brindan la posibilidad de hacer lo que antes se hacía desde un lugar físico en una oficina lejana desde su casa. Obviamente hoy los oficios, si vemos cómo va avanzando el mundo y las digamos las tendencias nuevas laborales, no vemos que las profesiones obviamente son muy importantes, pero lo que más se están fijando las empresas hoy en día son en las capacidades o en las aptitudes o en las especialidades que tengan sobre ellas algunas personas. Por ejemplo, en Estados Unidos o en inglés pues, obviamente son llamados los skills, y las personas que tengan ciertos capacidades de ese tipo pues van a ser preferidas sobre otras, y muchas de esas capacidades son desarrolladas precisamente a través de los medios informáticos o de las tecnologías de la información y comunicación, y eso hace pues que nuestros jóvenes en estos momentos se encierren en un mundo en el que nosotros vemos difícil desarrollar nuestra actividad profesional, pero que para ellos es normal. Yo pensaría que, respetando obviamente un artículo tan importante y un estudio tan importante hecho, que es un tema que es discutible en la medida en que hoy los jóvenes pueden ver esas actividades normales y que a nosotros nos puede parecer extraño, y ya determinar si eso es bueno o malo, yo pienso que le corresponde a otras áreas del conocimiento
público, por ejemplo, de salud pública también que podríamos nosotros indagar. Pero mire, representante, lo que yo sí quiero preguntarle sobre este tema de la productividad, porque al final está probado también que las personas necesitan relación y que en las reuniones y con la interacción entre personas también se genera productividad, ideas, desarrollo, etcétera, y que nosotros como seres humanos necesitamos el contacto físico y visual para poder también crear. ¿Usted sí cree que, digamos, quitar el contacto visual y el contacto personal podría perjudicar a una empresa? Yo estoy de acuerdo contigo, Valeria. Como decía hace un instante, para nosotros eso es fundamental para nuestras relaciones laborales. Estoy absolutamente de acuerdo contigo. De hecho, hay un científico que se llama Michio Kaku, un físico teórico, que es de pronto el que ustedes ven en el canal Discovery, que es un japonés que aparece con el pelo blanco, algo desordenado. Él habla de una cosa que se llama el principio del hombre de la cueva, en donde dice que por más que avance la tecnología, por más que las comunicaciones nos lleven a otra dimensión, por decirlo así, siempre va a haber cosas de las cuales no vamos a poder desprender, como el contacto físico, como la confianza que nos da hablar con una persona, como las relaciones que nos dan después de una reunión laboral y la confianza y la percepción que tenemos nosotros los sujetos de eso. Pero yo veo poco a poco que eso está como desapareciendo con las nuevas generaciones, quienes se han integrado a un mundo digital y a un mundo de redes sociales que los abstrae del mundo, y yo vuelvo y digo, me parece que es un tema que debe ser analizado desde otras áreas del conocimiento con el fin de determinar hasta qué punto eso es bueno o malo. Pero yo estoy de acuerdo, definitivamente las relaciones personales para nosotros, los de esta generación, por decirlo así, pues yo tengo 43 años, son esenciales y fundamentales para nuestro desarrollo profesional. Pero estoy viendo, incluso con alguna preocupación, que para los mucho menores que yo, pues eso no está así tan fundamental como lo es en estos momentos para nosotros. Y de hecho, frente a esa, representante Rojas, ¿usted quiere decir algo? Sí, pero además, Camila y Valeria, más allá de ese contacto social que es fundamental en la formación del ser humano, pues hay que recordar que estos proyectos van en la vía de dar garantías y a estas modalidades que, quieras o no, van tomando fuerza en el ámbito laboral y que hoy son una realidad, y que lo que tenemos que hacer es avanzar en precisamente blindar a los trabajadores y que de esta manera puedan tener y gozar efectivamente de sus garantías laborales. Jaime, pero ¿qué dice, por ejemplo, frente a esto que estamos discutiendo? Porque hubo un time al CEO de Google frente a este tema de si nos debemos volcar al trabajo en casa 100% o hacer una cosa más híbrida. Pues él no está muy convencido de esto. En esta entrevista con Time, lo que él plantea es un sistema híbrido. Él dice, mire, es importante darle un espacio a los trabajadores para que una que otra ocasión puedan, digamos, desarrollar sus actividades en la casa, pero él dice, es sumamente importante para la creación de nuevos productos, para la solución de problemas, el desarrollo del colegaje, de la comunidad, de esos lazos que se hacen más allá de esos lazos que usted tiene con su familia y en el hogar, y dice que eso es irreemplazable, y por eso él está planteando un sistema balanceado donde unos días se puede ir a la casa, otros días se pueda trabajar desde la oficina, pero no perder ese sentido de conexión, porque es lo que al final, esa interacción es lo que genera innovación. Entonces, si usted manda a la casa a la gente todo el tiempo, pues cada quien va a estar ensimismado en sus propias ideas, en una, digamos, una posición donde Google, que son los genios de la tecnología, dicen, mire, sí nos gusta el teleworking y todo, pero no 100%, es lo que ellos plantean, y es lo que es un mundo nuevo en el que todos estamos descubriendo cosas, viendo hacia dónde va esto, pero digamos, hay otros países donde están un poco más desarrollados en el tema del trabajo a la distancia, no sé. El teleworking, pero bueno, una última pregunta ya para despedirlos, agradeciéndoles enormemente a los dos representantes, tanto al representante Rojas del Partido Liberal, que es el autor del proyecto de la desconexión, como para el representante de Luque, que es del Partido de la U, presentando el proyecto del teletrabajo. Ya nos está avanzando, son comisiones primeras, pero ¿cuándo los colombianos, en caso de que se aprueben estos proyectos, podrían ver que esto ya se convierte en una ley de la República? Y empiezo por usted, representante Rojas. Bueno, vamos a desarrollar una audiencia pública en la próxima semana para ajustar temas para ponencia de segundo debate, y esperamos en plenaria de Cámara tenga el mismo respaldo que tuvo en Comisión Séptima, donde fue aprobado por unanimidad. Recordemos, Camila, que además de los beneficios para los trabajadores, esto también va a tener un beneficio directo para las empresas. Recordemos que hoy los costos en productividad y en costos de asociados directos al estrés laboral de los trabajadores ascienden a cerca de 200 mil millones de pesos para las empresas anualmente, y que con este proyecto, garantizando ese tiempo de descanso, podríamos
acabar con esos costos para las empresas. Entonces esperamos lo más pronto posible y esperamos que den los 3 debates restantes en este semestre y podamos tener esta ley para comenzar el año 2021 y pueda el colombiano y el trabajador colombiano gozar de este derecho a la desconexión laboral, reitero, en todas las modalidades de trabajo, sea teletrabajo, trabajo en casa, trabajo remoto o el trabajo presencial. Representante Rodrigo Rojas, mil gracias por haber estado con nosotros. Y esa misma pregunta se la hago a usted, representante de Luque, ya para finalizar. ¿Cuándo podría ser una realidad este proyecto de ley que usted está presentando? Bueno, Camila, el de nosotros fue un poco más avanzado porque ya fue aprobado en los 2 primeros debates en comisión séptima de la Cámara de Representantes y en plenaria de la Cámara de Representantes, y estamos esperando que surta su trámite en el Senado de la República. Es decir, estaríamos a 2 debates de que esto se pudiera convertir en ley y los colombianos pudieran gozar de este beneficio. Y un poquito para devolverme a lo que hablaban antes, lo importante o lo esencial, por ejemplo, de nuestra propuesta de trabajo remoto es que las empresas pueden decidir qué actividades o qué labores pueden realizarse o querrán realizar a través del trabajo remoto y cuáles quiere continuar haciendo las presenciales porque quiere conservar, por ejemplo, la creación de conocimiento conjunto de manera presencial con otros. Pero nuestro proyecto va un poco más avanzado que el de representante Rojas y esperamos pues que el Senado de la República en comisión séptima pueda discutir este tema de manera pronta para que podamos darle la buena noticia a los colombianos. Representante Alfredo de Luque, mil gracias por estar con nosotros. A usted también, son las 12 del día, 58 minutos. Ahí estábamos hablando del teletrabajo, el trabajo en casa y cómo van las normatividades en el país para que pues podamos estar en la casa trabajando como toca. Colombia está al aire. La gente ya no cree cuando le dicen esto. Su opinión es muy importante para nosotros. Así es, opinas y no pasa nada. Nosotros vamos a cambiar eso. Ahora, tu opinión es muy importante para recibir bonos en entradas a cine, comida, ropa, almacenes. Ingresa ya a chl.com.co e inscríbete gratis. CHL, nos das tu opinión. Nosotros te damos beneficios. En la tierra de los acordeones nació la voz más bella del vallenato, la de Rafael Orozco, el ídolo. Una historia que merece ser cantada y que ahora alegra las noches de los colombianos. Una voz que vivirá por siempre. Rafael Orozco, el ídolo. Próxima semana, gran final a las 9:30 de la noche por Caracol Televisión.